¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en las guías S2K para el diagnóstico y tratamiento del herpes zóster, eso que comúnmente llamamos culebrilla. Vamos a revisar punto por punto lo que dicen los protocolos clínicos establecidos. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien qué es este virus reactivado. Después, nos sumergimos en el diagnóstico. Luego, el plato fuerte, los tratamientos antivirales. De ahí pasamos al manejo del dolor y cerramos con las complicaciones y los casos especiales. Perfecto. Empecemos por el principio, por el propio virus. En esta primera parte vamos a poner el contexto esencial de la enfermedad antes de entrar de lleno en los detalles clínicos más finos. A ver, ¿cómo funciona esto? La verdad es que es bastante interesante. El virus de la varicela, el VBZ, que muchos tuvimos de chicos, en realidad nunca se va del cuerpo. Se queda como dormido, ¿no? En los ganglios nerviosos. Y años después, ¡pum!, puede reactivarse. Y eso es el herpes zóster. Pero, ¿qué hace que este virus despierte? Bueno, las guías son muy claras. Todo se resume en una cosa: un sistema inmune que está, digamos, bajo de defensas. Y esto puede ser por el simple paso del tiempo, lo que se conoce como inmunosenescencia, o por problemas más específicos en la inmunidad celular. Ojo, también por enfermedades como el linfoma maligno, la infección por VIH o incluso por estar bajo un tratamiento inmunosupresor. Muy bien, ahora sí, vamos a lo que nos importa, el diagnóstico. Y esto es clave, porque un buen diagnóstico es la base de todo. Veamos qué dicen las guías al respecto. Clínicamente, el herpes zóster es bastante fácil de reconocer, al menos en su forma clásica. Estamos hablando de esa erupción de vesículas, de ampollitas, sobre una base roja, que sale en un solo lado del cuerpo. Sigue como un caminito, ¿no? El de un nervio, lo que llamamos un dermatoma. Y lo más común es verlo en la zona del tórax. Ok, pero si es tan clásico, ¿para qué necesitaríamos un análisis de laboratorio? Es una pregunta súper válida, y la guía nos da los escenarios exactos donde sí es necesario. A ver, ¿cuándo se complica la cosa? Bueno, si las lesiones se extienden a más de un dermatoma o si cruzan la línea media del cuerpo, ahí ya no es típico. Tampoco si aparecen en un lugar que no sea el tórax, o si la evolución en el tiempo es rara, o si la persona ya tuvo herpes zóster antes. Ah, y un dato importante, también si la persona está vacunada contra el VBZ. En todos estos casos, no nos podemos fiar solo de lo que vemos. Y esta tabla lo deja clarísimo. Fíjense, recomendación número 1. Si el caso es típico, no se necesita confirmación de laboratorio. Hay un consenso del 91%. Pero, y aquí viene lo importante, recomendación número 2. En todos los demás casos, los que acabamos de mencionar, la PCR para VVZ es la prueba recomendada. Y miren el consenso, 100% es una recomendación fuerte y unánime. Ahora, hablemos de una situación especial y, la verdad, bastante delicada: el herpes zóster oftálmico. Ocurre cuando el virus afecta la zona del ojo. Y no es algo raro, ¿eh? Estamos hablando de un 10 a un 20% de todos los casos de zóster. Así que hay que prestarle muchísima atención. Y hay signos clave que no se nos pueden pasar. Uno es el famoso signo de Hutchinson. Si hay lesiones en la punta o en el costado de la nariz, es una bandera roja gigante de que el ojo puede estar comprometido. Y las complicaciones, bueno, son serias, desde queratitis y uveitis, que son inflamaciones, hasta un aumento de la presión intraocular, neuritis óptica o incluso necrosis retiniana aguda, que pueden afectar la visión de forma permanente. Por eso mismo, la guía no deja lugar a dudas. Miren la recomendación número 3. Se recomienda el cotratamiento por un oftalmólogo. Fuerte, con un consenso del 100%. O sea, si el zóster está en la cara, sí o sí tiene que intervenir un oftalmólogo. No es opcional. Listo, diagnóstico confirmado. ¿Y ahora qué? Vamos al tratamiento. Vamos a desglosar los protocolos antivirales tal como lo indican las guías. Ok, aquí tenemos el arsenal terapéutico. Por vía oral, las opciones son valaciclovir 1000 miligramos 3 veces al día por 7 días, aciclovir 800 miligramos, pero ojo, 5 veces al día también por 7 días, famciclovir 250 miligramos 3 veces al día por 7 días, ibribudina 125 miligramos
Esta es más cómoda, una vez al día por 7 días. Ahora, si el caso es más grave, pasamos a la vía intravenosa con aciclovir, de 8 a 10 miligramos por kilo, 3 veces al día, y el tratamiento se puede extender de 7 a 10 días. Entonces, ¿cuál elegimos? Bueno, hay que pensar. La brivudina es genial por la dosis única diaria, súper cómoda, pero está contraindicada en pacientes inmunodeprimidos y tiene interacciones importantes con fármacos de 5-fluoropirimidina. Mucho ojo con eso. Por otro lado, el aciclovir es el más barato, lo cual es un punto a favor. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tanto el aciclovir como el valaciclovir y el famciclovir necesitan ajuste de dosis si la función renal no está al 100. Ok, ¿y cuándo pasamos a la vía intravenosa? Las guías marcan un terreno muy claro. El aciclovir IV se reserva para los casos más complicados. Por ejemplo, si el herpes zóster está en la cabeza o el cuello, sobre todo en pacientes mayores. También si las lesiones son hemorrágicas o necróticas, o si hay varios segmentos del cuerpo afectados. Por supuesto, en pacientes inmunodeprimidos. Y, fundamental, si hay cualquier señal de que el virus está yendo a los órganos internos o al sistema nervioso central, como en una vasculitis. Hablemos de otro caso especial, el herpes zosterótico o síndrome de Ramsay-Hunt. Aquí la recomendación, la número 30, es súper contundente. Tratamiento combinado. Aciclovir intravenoso más corticosteroides sistémicos. Porque el objetivo es recuperar al máximo la función del nervio facial. Es una recomendación fuerte, con 100% de consenso. Y ahora, un tema que a todos nos preocupa en la clínica, el dolor. Manejar el dolor asociado al zóster es, sin duda, un desafío. Y la clave está en entender que no hay un solo tipo de dolor. Y esta es la distinción crucial. Por un lado tenemos el dolor nociceptivo. Pensemos en él como el dolor de la herida, el que viene de la inflamación local en la piel. Pero por otro lado, y a menudo el más complicado, está el dolor neuropático. Este es el dolor del nervio, el que se produce porque el virus literalmente dañó el sistema nervioso. Y claro, muchas veces los dos están presentes al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo lo manejamos? El protocolo es por pasos. Paso 1. Para el dolor nociceptivo, usamos la escalera analgésica de la OMS, o sea, AINES y opioides. Paso 2. Si ya tenemos un componente de dolor neuropático, hay que agregar antiepilépticos. Los de elección son gabapentina o pregabalina. Y si con eso no alcanza, pasamos al paso 3, sumar antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina. Y para terminar, vamos a enfocarnos en algo súper importante. ¿Cómo identificamos a esos pacientes que tienen más riesgo de que todo se complique? Y claro, ¿qué hacer al respecto? Esta tabla es oro. Nos dice exactamente en quién poner la lupa. Edad mayor de 50 años, eso ya aumenta el riesgo de neuralgia postherpética, diseminación y problemas neurológicos. Inmunosupresión, riesgo de recurrencia, diseminación y hasta resistencia al aciclovir. Si el zóster está en la cabeza o el cuello, ya sabemos, riesgo de complicaciones en el ojo o el oído y también de neuralgia. Y por último, un dolor agudo muy fuerte al principio es un gran predictor de que puede quedar una neuralgia postherpética. Y aquí, la guía nos hace una pregunta de despistaje muy directa que conecta el zóster con otra condición. Y la respuesta es clara. La recomendación número 17, con un 89% de consenso, dice: se recomienda hacer una prueba de VIH en pacientes con herpes zóster que tengan menos de 50 años. Y esto nos deja con una idea final muy potente. El herpes zóster no es solo una cosa de la piel. Muchas veces es la primera señal visible de cómo está realmente el sistema inmune de una persona.